Y en este tiempo, bueno, vamos a desarrollar una nueva serie. Ya culminamos con la serie de las bienaventuranzas. Y hoy empezamos una nueva serie. ¿Pudieron verla? ¿No? Bueno. Vamos a hablar, ¿no?, de fortalecer nuestra fe en Dios. ¿Cómo? Nuestra fe en Dios. ¿Qué le parece si inclinamos nuestros rostros y oramos? Padre, te agradecemos, Señor, por este momento que podemos estar delante de tu presencia, honrándote, adorándote. Y, Señor, sobre todo, Señor, venimos con un corazón dispuesto, Señor, sensible a la voz de tu Espíritu Santo, Señor. Que tú nos puedas guiar, Señor, a dar todo tu consejo, Señor, y que seas tú el que habla a tu iglesia, Señor. Padre, que tu palabra que tiene poder, Señor, transforme vidas, Señor, que sean restauradas por el poder de tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y bien, finalizamos con la serie de las bienaventuranzas el domingo pasado el pastor Daniel Alfano. Y hoy vamos a comenzar con una nueva serie que es fortaleciendo nuestra fe en Dios. Y el tema es fe en medio de las dificultades. Y me acompañaría a la primera carta de Tesalonicenses. Este va a ser el texto central, capítulo 3, verso 1 al 13. ¿Los tienen todos? ¿Dan ok? Me dicen amén. Bien, perfecto. Vamos entonces. Damos lectura y dice así: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solo en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os precedíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermano, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor, por lo cual, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestros rostros y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Y bien, el propósito de esta carta, cual Pablo escribe,
es afirmarlos en la verdad fundamentales. ¿Para qué? Para consolarlos. Habían perdido seres queridos, estaban en gran tribulación, pero también para exhortarlos en aspectos prácticos de la vida cristiana. Por eso es el propósito de esta carta. Y asimismo, fortalecerlos y animarlos en la fe. Ese era el propósito por cual Pablo escribía esta carta a los tesalonicenses. Ellos estaban pasando grandes tribulaciones. Y dice que recibieron la palabra con gozo en medio de grandes tribulaciones, con gozo en el Espíritu Santo. Y también Hechos nos hablan, ¿no?, que para entrar al reino de Dios era necesario que pasemos tribulaciones. Las tribulaciones son parte indispensable de la vida cristiana. Pero Jesús nos enseña algo, que en el mundo tendríamos aflicciones, pero no temas, yo he vencido al mundo. Nos enseña, ¿no? Él venció al mundo. Y lo que Dios quiere es que nuestra fe esté firme y que crezca. Y que cada uno de nosotros se nos fue dada una medida de fe. Y la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos una medida de fe y debemos apropiarnos de lo que Dios nos da y crecer teniendo una fe sólida y abundante. Pero a veces, ¿qué pasa? Estamos como Pedro, ¿no? Ahí a los manotazos, ¿no? Y el Señor con su misericordia nos levanta, ¿no? Y es necesario que nosotros, como cristianos, pongamos nuestra fe en Jesús, en donde inicia nuestra fe y en donde culmina nuestra fe. Puesto, dice el autor de los Hebreos, los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Puesto los ojos en Él. Y ven, y notamos que la carta empieza, ¿no? Empieza hablando Pablo. Y dice estas palabras, ¿no? Confirmar y exhortar. Y había una noble preocupación por Pablo, por los de Tesalónica. Y por eso él se preocupa y envía a alguien. Y lo envía a Timoteo. Y él tenía una misión. Timoteo tenía una misión. Y la misión de Timoteo era fortalecer la fe de ellos, que estaba pasando, como decía, por grandes tribulaciones. Y vamos a verlo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6. ¿Lo tienen? Y dice así la Escritura: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y ahí notamos que ellos estaban pasando una gran tribulación. Pero ¿saben qué? Pablo envía a Timoteo a fortalecer la fe de ellos y a darle ánimo y a exhortarlos, ¿no? Porque sabía que Timoteo era idóneo para ese trabajo, para esa tarea, para darle esa responsabilidad de cuidar el rebaño, de cuidar la iglesia, de que no sean seducidos por falsas enseñanzas. Ahí estaba Timoteo, ahí fortaleciendo la fe, animándolos a ellos y exhortándoles y cuidando el rebaño ahí en Tesalónica. Por eso la preocupación noble de Pablo. Él se preocupa y manda a Timoteo. Incluso hay cosas que querían seducir, ¿no? Como estaban las enseñanzas de los judíos. Pero ahí estaba Timoteo para fortalecerlos en la verdad del Evangelio, fortalecerlos en la verdad de Dios y confirmarlos. Y que esta palabra que tiene que ver con fortalecer, reforzar, consolidar, confortar, animar. Y lo opuesto a eso sería ablandar, debilitar. Eso sería lo opuesto. Pero exactamente Timoteo hizo todo lo contrario, fortaleció la fe de ellos, estuvo con ellos, los animó, los exhortó, los cuidó, los afianzó en la fe. Eso es lo que hizo Timoteo. Y las dificultades en nuestra vida
tienen un propósito, y el propósito es fortalecer nuestra fe. Las dificultades tienen un propósito, y el propósito es fortalecer nuestra fe. Y vamos a ver qué dice la carta a los Romanos, capítulo 5, verso 3 al 5. Ro, ¿lo tenés en versión NTV ahí? Romanos 5, del 3 al 5. Dice lo siguiente: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y bien, pasamos circunstancias, incluso preguntamos, ¿no?, cuando nos pasan las cosas, ¿por qué, no? También, ¿por qué esta situación? Pero ¿saben qué? Los obstáculos están ahí y es necesario sortearlos, pero por la fe, creyendo en las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, porque las promesas de Dios son sí y amén. Y debemos sortear esos obstáculos que se levantan, creyéndole a Dios en medio de cualquier circunstancia y cualquier situación que te encuentres. Es creerle a Dios y vivir por fe, porque no andamos por vistas, ¿no?, sino por fe. Y le creemos a Dios cuando se levantan esas circunstancias que a veces preguntamos, como recién le dije, ¿por qué? Pero los obstáculos están ahí y es necesario creer en las promesas que Dios nos ha dado a cada uno en su palabra. Sabiendo, todos citan esto, ¿no? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas, todas, hermanos, aquellos que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Cualquier circunstancia que estemos pasando, por más que no lo podamos comprender ni entender, todo ayuda para bien. Aquellos que aman a Dios, que buscan con un corazón sincero. Y es ahí donde están las circunstancias, los problemas, ¿no? Es ahí donde nosotros podemos demostrar nuestra fidelidad a Dios. Porque cuando todo va bien, gloria a Dios, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando todo no va tan bien? ¿Seguimos levantando nuestras manos? ¿Seguimos adorando a Dios? Por eso es necesario que nuestra fe sea fortalecida, hermano. ¿Sí? Y bien, hay cosas que ocurren, pero hay que creerle a Dios. Seguir siendo fieles y demostrar nuestra fidelidad en medio de las circunstancias que no son muy apremiantes. Creerle a Dios, demostrar fidelidad, de tal manera que nuestra fe sea notable, que nuestra fe, vean, en medio de esta circunstancia que está pasando, sigue adorando, sigue buscando, sigue ahí firme. Porque ¿saben qué? Los tesalonicenses, su fe fue notable a todos, dice. Y no hubo necesidad de que Pablo, dice, tuviera que hablar porque su fe era notable a todos. Vamos a verlo. Primera de Tesalonicenses, seguimos ahí. Vamos a estar ahí, en esa carta. Capítulo 1, ahí nomás donde estábamos leyendo. Del 7 al 10. Dice así: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos por los de Macedonia y de Acaya que han creído, dice. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor,
no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, dice. Porque ellos mismos cuentan de nosotros y la manera de que nos recibiste y de cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Su fe era difundida. No tenían necesidad, dice. Ahí lo vemos en el texto. Y ahora mi pregunta, ¿no? ¿Qué dicen de nuestra fe? ¿Qué dicen el vecino? ¿Qué dicen los parientes? ¿Qué dicen de nuestra fe? Porque dicen que su fe fue difundida, o sea, y no había necesidad de que ellos hablen nada. La palabra fue difundida también ahí. Vemos en Tesalónica cómo ellos daban testimonio. Ahora nosotros, nuestra fe, ¿qué dicen los demás? ¿Qué dice cuando vas a comprar, no? Ahí viene el que me debe. ¿Y va a la iglesia? Nada. Pero bueno, es necesario marcar un testimonio también, ¿no? Y notar. Ahí vemos claramente que su fe era difundida. Pero cuando las circunstancias no son apremiantes ni favorables, nosotros podemos creer, hermanos, y estar firmes en la roca de nuestra salvación. Estar anclados en la roca de nuestra salvación, en Jesucristo. Cuando vengan situaciones que vienen los golpes de la vida, pero vienen los vientos, vienen las tormentas, pero estar anclado, nuestra fe tiene que estar firme en Cristo, hermano. Nuestras convicciones tienen que estar sólidas, porque viene, ¿no? Viene la prueba, viene la persecución, ¿no? Cuando hablan, no tenemos una persecución a lo que estaban pasando esto, pero nos pasan cosas. Lo que estaban pasando los hermanos ahí en Tesalónica no se compara a lo que estaban pasando. Pero a veces pasamos situaciones, ¿no? Que vienen los embates de la vida. Un ejemplo que pongo, te quedás sin trabajo, situaciones que pasan. Pero ¿saben qué? Firme ahí, creyéndole al Señor. Lo importante es estar firmes y sólidos en la roca de nuestra salvación. Estar ahí, porque es inconmovible nuestro Señor en la aflicción. Cuando pasamos, Él sabe de lo que tenemos necesidad, cuando pasamos circunstancias. Estar firmes, sólidos. En una ocasión Jesús le dice a Pedro lo siguiente, vamos a verlo en el Evangelio de Lucas. Capítulo 22, versículo 31 y 32, ¿sí? Dijo, ¿lo tienen? Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y es necesario, hermanos, que a veces las situaciones, ¿no? Para que nosotros también podamos ser fortalecidos en la fe, ser fortalecidos en medio de las circunstancias y también para ser bendecidos después. Porque después de la tormenta viene la bonanza, ¿no? Viene la bendición, ¿sí? Después que pasamos la tormenta, ¿no? Pero llevar frutos, ¿no? Y ser bendecido es necesario atravesar las dificultades y recibir la bendición también. Pero es necesario pasar las dificultades. Hoy muchos te dicen, vení a Cristo, ¿no? Y se te van a solucionar tus problemas, ¿no? Acá la Biblia es clara.
Es necesario que para entrar al reino de Dios pasemos por muchas tribulaciones. Imagínense, Jesús pasó el oprobio, fue a la muerte, cargó la cruz y al tercer día resucitó. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Tenemos el ejemplo de José. Tuvo que ser vendido como esclavo, fue echado a la cárcel y sin embargo así llegó a ser gobernador de Egipto. Dios lo bendijo, pero tuvo que pasar tribulaciones, tuvo que pasar circunstancias para que Dios sea el que lo exalte. A José. Esteban, el primer mártir de la iglesia, lleno del Espíritu Santo, predicando ahí, fue el primer mártir de la iglesia. Y vamos a verlo en Hechos, quiero verlo este texto. Hechos 7, 54 al 60. Hechos, repito, 7, 54. Dice así lo siguiente. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo y puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿No? Vemos las dificultades, las situaciones, pero vemos también cómo Dios exalta, cómo Dios bendice. Él vino también para darnos vida y vida en abundancia. Pero notemos lo que dice también el Evangelio de San Juan 12:24, si me pueden acompañar. Miren lo que dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y bien, acá vemos en la carta de los tesalonicenses el informe de su fe. El informe de su fe y cómo Timoteo notifica a Pablo y Pablo recibe buenas noticias. Pablo hace un descargo de su angustia personal por lo que estaba pasando, pero recibe buenas noticias. El informe de Timoteo, ahí en el versículo 6, capítulo 3, verso 6, vamos a ver el informe de Timoteo. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros, a nosotros, y nos dio buena noticia de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Vemos ahí el informe que Timoteo le está dando a Pablo. Y la angustia y el descargo que hace Pablo ahí, ¿no? Pero vemos que Timoteo conforta el corazón de Pablo con esas noticias, trayéndole buenas noticias. El informe de Timoteo resultó para Pablo, fue como confortarlos esas noticias que le trajo Timoteo a Pablo. ¿Por qué? Sabiendo que la fe de ellos estaba firme, y no solamente su fe, agrega algo indispensable ahí también en el versículo 6.
su amor. Su fe y su amor permanecían constantes. Y fue para Pablo eso un consuelo. Estas noticias, él también estaba pasando dificultades, pero al recibir las notificaciones de Timoteo, recobró ánimo y recobró vitalidad. Esas noticias aliviaron su preocupación. Así todo, también tuvo el deseo de volver a ir a verlos. No disminuyó ese deseo de volver a ir a verlos. Y tenía ese deseo de querer volver a ir a verlos. Incluso cuando ora, dice que deseo volver a ir a verlos. Entonces esas noticias confortaron el corazón del apóstol Pablo. Animaron. Y muchas veces, ¿no? Hablando con un hermano por teléfono el otro día, me decía que estaba desanimado, que no veía resultados y que no sabía cómo hacerle, dice. Trato de esforzarme, de estar, pero no veo resultados, dice. No veo. Y yo lo escuchaba, ¿no? Yo le digo, seguí trabajando, seguí predicando, seguí. Porque, ¿saben qué? La cosecha la da Dios, el crecimiento lo da Dios. Le decía, lo animaba a que crezca, a que siga ahí predicando. Pero no los veo los resultados, me decía. No importa. ¿Vos? Sí, le digo, creyéndole a Dios. Que el resultado déjaselo al Señor, le digo. Y nosotros, hermanos, debemos animar también a aquellas personas que la vemos desanimadas, triste, darle una palabra de ánimo a un hermano que está pasando por una situación, brindarle las buenas noticias del Evangelio. Para Pablo fueron esas buenas noticias que llegaron y confortaron el corazón. Y hay personas que necesitan ahí afuera que nosotros prediquemos a Cristo, que le hablemos de Cristo, que anunciemos el Evangelio, porque el Evangelio son buenas noticias. Y necesitamos expandir el reino de Dios y su justicia. Y bueno, le decía a este hermano, necesitamos ser empáticos y animar en las situaciones que estén pasando los hermanos, animarlos, confortarlos, guiarlos, fortalecerlos. ¿Para qué? Para que se aliviane la carga, hermano, para ayudarnos unos a otros. Y así dice la Biblia, cumplir la ley de Cristo, llévense la carga los unos a los otros. Y así cumplan la ley de Cristo. El amor de muchos, dice la Biblia, se va a enfriar. Pero ahí veíamos y notábamos que los tesalonicenses no. Dice que abundaban, ¿no? Su fe y su amor no decaían. Y ahí en el versículo 10 dice Pablo, para completar vuestra fe. Y este viene del griego catartizo, que significa acomodar para su uso pleno y adecuado. Repito, acomodar para su uso pleno y adecuado. Ahí estaba también orando. Después hay una oración que él hace en el versículo 11. Él empieza a orar después de recibir las noticias. Empieza a orar y empieza a pedir dirección para volver a ir a verlos. Empieza a orar para que su amor aún abunde y siga creciendo, unos para con otros. Ahí dice en el versículo 11, vamos a leerlo al 13 de vuelta. Mas el mismo Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados, dice, vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y ahí vemos que su amor abunde y siga creciendo. Y eso
es solamente por obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es que se puede producir, ¿no?, el fruto de amor. El amor ágape, ese amor que es benévolo, que es sin límite. De ese amor está hablando ahí Pablo. Ese fruto, que es fruto del Espíritu. Y la primera carta de Juan, miren lo que dice en capítulo 4. Versículo 7 al 11. Juan dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Que abunden, dice, en amor también. Debemos amarnos los unos a los otros. Y de una fe no fingida también, ¿no? De un corazón, dice, no fingido también, le dice Pablo en la carta a Timoteo, capítulo 1, verso 5. Primera carta de Timoteo, verso 1, capítulo 1, perdón. Ahí vamos. Versículo 5, ¿lo tiene? Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Corazón puro, limpio y de una fe no fingida. Eso es lo que Pablo les estaba diciendo ahí. De saber accionar en fe y en amor, hermanos. Sin amor, nada somos. Pablo les está dando el ejemplo él mismo. Y eso se ve reflejado en sus palabras y en sus acciones. Él mismo le estaba dando ese ejemplo de amor. Porque lo vemos reflejado ahí en sus palabras y en las acciones. Él se preocupa, él lo envía a Timoteo. Estaba preocupado cómo estaban ellos. Por eso mi pregunta, cuando nos vamos de acá, ¿cómo está el hermano? ¿Cómo está la hermana? ¿Te preocupa? Y bueno, sus acciones y sus palabras iban juntas. Ahí vemos. Y hace una conexión en el versículo 13. Amor y santidad. Dios nos llama a santificarnos. Es el deseo de Dios. Y hace una exhortación ahí a la pureza. Y en el contexto inmediato, ahí nomás del capítulo 4, versículo 7, vemos. Capítulo 4, versos 7 y 8 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces ahí dice, afirmando los corazones, ¿no? Dice, irreprensibles en santidad delante de Dios, sin la cual, dice el autor de los Hebreos, nadie verá al Señor.
Por eso es importante la santidad, santificarnos. Es el deseo de Dios. Y acá no quiero caer en el error de los extremos. El extremo de la gracia, ¿no? Que hacer de la gracia de Dios un libertinaje. O el otro extremo del legalismo, ¿no? Esos extremos son enemigos de nuestra santificación. Sino aplicar a nuestra vida lo que Pablo está diciendo en 2 de Corintios, capítulo 7, verso 1. ¿Lo tiene? Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, en el respeto a nuestro Señor. La santidad de Dios en nuestra vida hace que cada aspecto de nuestro carácter esté bajo la mirada de Dios y cuente con su aprobación. Dios quiere que crezcamos en fe, en amor, en santidad y poder así salir victorioso de cada dificultad que nos toque pasar y que tengamos que pasar, salir victorioso. Y Pablo finaliza, ¿no?, este capítulo con el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y frente a las olas que le hablaba, ¿no?, los problemas de la vida, el desánimo, peligros, temores, persecuciones, tempestades de la vida que vienen, solo pueden estar seguros y firmes, anclados aquellos que han depositado su confianza en Dios. Pueden estar firmes y seguros y poder estar bajo la mano del Dios todo omnipotente y todopoderoso. Aquel que ancla su vida y que confía en Dios. Vivimos tiempos peligrosos y lo sabemos. Vemos cómo está la sociedad. Vemos la iglesia, cómo está a nivel general. Peligros. Y nos habla, nos exhorta Pablo también diciendo que vendrán hombres peligrosos, tiempos peligrosos. Y la pregunta mía es, ¿qué actitud tomamos también a las dificultades, al contexto que nos pasan las situaciones? ¿Cuál es la actitud que tomamos cada uno de nosotros? ¿Nos quedamos con la duda que si será así o no será así? ¿O con miedo? ¿O si no con pesimismo? ¿O nos quedamos también en el desaliento? ¿Nos resignamos? ¿O realmente tomamos firmeza en la palabra de Dios, ponemos nuestra confianza en la palabra de Dios y tenemos el claro sentido que la victoria que nos da el Señor? ¿En cuál estamos? Y las palabras finales del apóstol Pablo, ¿saben cuáles fueron? Fue un grito de triunfo en la batalla. Fue la batalla ganada, la carrera terminada, la fe intacta y la corona resplandeciendo, y el encuentro tan anhelado, cara a cara, con nuestro Señor. Eso fue. Pero yo digo, ¿fue para Pablo nomás? Vamos a ver lo que dice 2 de Timoteo. Capítulo 4, del 6 al 8. Estas son las últimas. Miren lo que dice la despedida de Pablo acá. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada
la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, dice, sino también a todos los que aman su venida. Y no solo a mí, dice Pablo, sino a todos aquellos que esperan el retorno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted espera a nuestro Señor Jesucristo? ¿Ama su venida? Esperamos a nuestro Señor, que con poder y con gloria vendrá a buscar a su iglesia. Amén. Pero hay una pregunta que también hace Jesús cuando el Hijo del Hombre venga. ¿Hallará fe en la tierra? Y mi pregunta es, ¿estás perseverando en la fe? ¿Estás ahí alimentándote de la palabra de Dios, en comunión con Dios? Seguí perseverando si estás. Seguí. Porque lo que vence a este mundo es nuestra fe, hermanos. Nuestra fe vence al mundo. Para finalizar en esta noche te invito a ponerte en pie. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu confianza en el Señor? Y preguntarte en esta misma pregunta, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo está tu fe, hermano? ¿Cómo está tu fe, hermana? Y que puedas meditar a la luz de la Escritura y que puedas tomar una decisión de creerle a Dios, de no quedar en la duda, de no quedar en el miedo, de no quedar en el desaliento ni en la resignación, sino de creerle a Dios, de creer a la palabra de Dios, a este libro, a lo que Dios dice. Porque cielo y tierra pasarán, mas sus palabras permanecerán. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tu palabra es clara, Señor. Es más cortante que una espada de doble filo, Señor. Y hoy venimos ante ti, Señor, reconociendo, Señor, que a veces dudamos, Señor, que a veces, Señor, nos quedamos, Señor, en la comodidad, que a veces somos pesimistas, Señor. Pero qué importante poder afirmar nuestros corazones en ti, Señor. En tu palabra, descansar cuando vienen las tormentas. De que no temamos porque tú has vencido al mundo. Que cuando pasan circunstancias y que nadie nos comprende, eres tú el que nos comprende, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es clara, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en los corazones. Y, Señor, aumenta nuestra fe, Señor, para los embates que van a venir, Señor. Porque, Señor, se vienen situaciones, Señor. Y queremos estar firmes en la roca de nuestra salvación, en Jesucristo. Sí, Señor. Te adoramos, Señor. Estar firme en la roca cuando vengan los vientos. Edificar en la roca y no en la arena, Señor. Un corazón, Señor, limpio, Señor, y una fe no fingida, Señor, delante de ti, Señor. Delante de ti son manifiestas todas las cosas, Señor. Y hoy estamos delante de tu presencia y no te podemos ocultar nada, Señor. Tú sabes cómo estoy, tú sabes cómo está mi hermano, cómo está mi hermana, Señor. Cómo ha llegado a este lugar, Señor. Señor, ministra con tu Santo Espíritu.